Bueno, recordando un poco, perdón, déjenme aquí aceptar la grabación. Recordando un poco esta parte, en la introducción que dimos como en la conferencia, hablamos del arco redentor o del arco histórico redentor que se forma entre Apocalipsis y el Génesis, es decir, cómo lo que vemos en Apocalipsis es la explicación, la revelación de todo el sentido del plan redentor de Dios. Ya nosotros hablamos un poco también de la necesidad de una interpretación que sea orgánica del Apocalipsis con el Antiguo Testamento o desde el Antiguo Testamento. Habíamos comentado en nuestra clase de introducción que los símbolos a los que nos vamos a enfrentar en el Apocalipsis deben ser encontrados o son encontrados prevalentemente en el Antiguo Testamento, que eso hace necesario que para una correcta interpretación del Apocalipsis se manejen la simbología que ya se venía construyendo a lo largo de la historia de la revelación desde el Antiguo Testamento y pues obviamente con la idea que también a la luz de la revelación del Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con el mensaje también sobre el fin del mundo o los discursos escatológicos que forman una unidad con la revelación del Apocalipsis. Entonces esto a grandes rasgos sería un resumen para que nos permita dar inicio a lo que vamos a desarrollar hoy. No sé si Ota me puedes ayudar pasando la otra diapositiva. Eh, bueno, aquí recordar un poquito del tema del contexto del Apocalipsis. Entonces, hermanos, miren, para la lectura adecuada del Apocalipsis es indispensable que nosotros podamos tener un marco de referencia contextual, cultural del mundo del primer siglo y segundo siglo, pues, para ir entendiendo esa dinámica histórica que es el mundo alrededor del Apocalipsis, porque en ese mundo también se van a encontrar ciertos imaginarios. Entonces, en el desarrollo de este curso, pues no tendremos todo el espacio como para hacer todas las relaciones que tienen que ver, pero que sería muy importante para que se logre una mayor comprensión del tema de, del Apocalipsis, que se repasara la historia de Israel del periodo intertestamentario. Y en ese periodo intertestamentario ustedes van a encontrar que se desarrollaron varios apocalipsis apócrifos. Esos apocalipsis apócrifos van a ser representativos porque también en ellos se encuentra mucho del imaginario simbólico que se va a encontrar en el Apocalipsis, porque era un imaginario también cultural del pueblo judío que vivió esas eras. Sobre el tema del mundo romano, habíamos dicho que nos importaba mucho por el tema de varios aspectos centrales. Uno, la naturaleza de las religiones romanas, que tenía como principal eje aquí la religión del Estado o el culto al emperador. Que ese punto fue neurálgico para desatar las persecuciones contra la iglesia. Junto al culto al emperador podían haber otras ideas religiosas y cultos privados. Esos cultos privados podrían encontrarse dentro de lo que se le llamó las religiones de misterio. Una de las más famosas fue los misterios eleusinos. Eh, entonces la persona podría participar de ese sistema de adoración de las religiones de misterio siempre y cuando no se sustrajera del tema del culto al emperador.
También habían religiones de la naturaleza, es decir, de todo lo que tiene que ver con amuletos, sortilegios o ideas de la protección divina por seres como bosques o todo ese tipo de cosas. Igual, siempre y cuando no se eh, quitaran los deberes que tenían con el culto al Estado y al emperador. Entonces, esa es como una de las características principales del mundo romano y vemos el tema religioso está en el eje. Y este tema religioso va a tener que ver mucho también con la estructura del Apocalipsis, porque el Apocalipsis usa un lenguaje muy litúrgico y ahí nos damos cuenta que el lenguaje litúrgico, el lenguaje de adoración, está en el centro porque precisamente la batalla inicia por la adoración falsa al culto al emperador o por toda la religiosidad pagana que era uno de los problemas centrales. Entonces aquí también vemos el tema del culto imperial. No sé si puedes pasar la otra diapositiva. Esto ya fue lo último que vimos eh, con relación a lo que se dice del emperador Augusto, heredero de Julio César, y que se habla en términos, en esta inscripción de Priene del año 9 después de Cristo, se habla en términos bastante religiosos y que podríamos cruzar con el Nuevo Testamento. Vamos a recordar lo que dice la inscripción. Dice, este día ha cambiado la faz del mundo, pues este había llegado a su ocaso. Si en él no se hubiese manifestado la felicidad para todos los hombres, si en el nacido no se hubiese manifestado la felicidad para todos los hombres, él es realmente el que en este aniversario aparece como el principio de la vida y de todas las fuerzas vitales. Por fin ha pasado el tiempo en que teníamos que arrepentirnos de haber nacido. La providencia ha colmado a este hombre con tales dones que nos lo ha enviado como un salvador a nosotros y a las generaciones venideras. Él acabará con las guerras y lo dispondrá todo de un modo sublime. El aniversario del Dios ha traído al mundo las buenas noticias vinculadas a él. Su nacimiento es el comienzo de una nueva era. Aquí podemos rescatar el tema de la providencia lo ha enviado, es salvador y traerá la paz. Y este es un concepto muy importante para la teología política romana y es la paz. Y esto va a ser la paz romana, va a ser algo que va a ser central porque Roma había vivido guerras civiles y había vivido una gran cantidad de conflictos y temas bélicos y pronto se va construyendo la idea de que es el emperador el que trae la paz. Y aquí vemos el tema de la divinización del emperador. Ya se le comienza a hablar como, como una divinidad, como siendo divino. Entonces eso va a ser bastante importante ahí. Junto con este culto al emperador, donde ya se habla de una soberanía universal del emperador, esto va a generar evidentemente un choque con la comunidad cristiana que reconoce a Cristo como el único Señor, Soter, como el único Salvador, como quien realmente introduce la nueva era del reino, como quien realmente acabará con la que traerá la verdadera paz. Entonces todo eso va a hacer que se dé un choque de cosmovisiones, un choque de enfoques, porque el poder romano se convirtió en un poder absolutamente totalitario que exigía la absoluta e incondicional lealtad de todos los ciudadanos al emperador y al Estado en consecuencia. Eso representó un gran reto para la fidelidad de los hermanos
al verdadero culto al Señor, pues no podrían comprometerse a una adoración que estuviera alejada de Cristo únicamente. Entonces, eso es esencial para esta parte. Ahora, hermanos, también podemos ver el otro, la otra lámina. Si alguien me ayuda con la lectura. Dice así, pastor, el querigma cristiano desde sus inicios propuso no solo el monoteísmo de ascendencia judía, sino también el único y universal señorío de Jesucristo, y no tardaría por ello en chocar frontalmente con la análoga pretensión de los emperadores romanos. Baste recordar, por ejemplo, el título de Curios, señor, usado ya para referirse a divinidades como Sarapis atribuido a Tiberio la pretensión de Calígula de hacerse llamar y creerse Dios. El título de Efano Teos, creo que es, no sé, Dios manifiestos, Ujú. dado al difunto Claudio, y la celebración de Nerón como el señor de todo el mundo. Al mismo Nerón, el rey de Armenia, Tiridates, se dirige con estas palabras de homenaje el año 66. Yo, oh soberano, soy tu esclavo y he venido ante ti, mi Dios, para adorarte como a Mitra, y seré lo que tú quieras ordenar. Entonces, miren, digamos, ese contexto del mundo romano, cómo sobresale ya el tema de la adoración, ¿cierto? O sea, era un tema muy predominante en el mundo antiguo, ya había tomado mucha fuerza y fue evolucionando progresivamente desde la época de Julio César y en todo el recorrido del primer siglo hasta que llega al punto culminante, por decirlo de alguna manera, en Domiciano. Ya ese restauración es pues muy sobresaliente. Para consultar eso está la historia de Endión Casio y Suetonio. No sé si conocen la obra La vida de los 12 Césares. Suetonio tiene un capítulo donde se refiere a Domiciano y en ese capítulo ya se habla de la idea de Domiciano de llamarse Señor y Dios. Entonces, este es el contexto del mundo antiguo y esto es lo que a nosotros nos da la idea de qué era lo que pasaba y por qué se origina ese choque tan fuerte entre las comunidades cristianas primitivas y el imperio. Y recordemos lo que ya vimos, se promulgan leyes que exigen esa devoción al emperador y en consecuencia cualquiera que se quiera sustraer de esa adoración era considerado sujeto de las leyes, sujeto entonces de los castigos, sujeto de quitarles las protección de ciudadanía y pues todo tipo de sentencias. Eso siguió haciendo así, incluso posterior a la era de Domiciano. Hay una famosa carta de Plinio a Trajano, emperador que sucede, está primero Domiciano, muere Domiciano, hay un emperador intermedio que si mal no recuerdo es Nerva, y después entra Trajano como el primero de los emperadores hispanos. En la época de Trajano todavía estaban vigentes muchas leyes y muchos decretos que había impulsado Domiciano y que poco a poco van siendo, digamos, derogados. Pero uno de ellos era la persecución de los cristianos y en una de esas cartas Plinio pregunta, ¿qué sigo haciendo con estos cristianos? ¿Seguimos persiguiéndolos? ¿Seguimos buscándolos? Trajano básicamente dice, da como una especie de luz intermedia, no los persigan,
pero si los encuentran esto, los interrogan y ese tipo de situaciones. Entonces vemos cómo la persecución, digamos, dependía ya después de Domiciano de la voluntad de los procuradores o de los gobernadores en cada una de las provincias romanas. Pero persiste ese tema de la persecución. Es este el ambiente histórico y cultural y religioso en el cual se desarrolla la fe cristiana, en el cual predica Pablo y en el cual pues se desarrolla la misión cristiana. Por supuesto, siendo Juan el último de los apóstoles, pues que muere, puede ver o pudo ver esa sucesión de cómo fue, digamos, tanto creciendo la iglesia como también a medida que la iglesia crecía, ya iba a representar, ya iba siendo más visible ante las autoridades romanas y pues esa confesión de fe estaba representando cada día más un reto para esas autoridades. Entonces, este es como el contexto. Parte de esto ya lo alcanzamos a ver y solo era como repasar. Jonathan, si me puedes ayudar con la otra diapositiva. La literatura apocalíptica, a ver, bueno, esto ya lo vimos, no sé si alguien recuerda qué pueden decir de la literatura apocalíptica, las distinciones, apocalipsis, escatología, las características. ¿Quién recuerda, a ver, de lo que hablamos de de las características de esta literatura? ¿Nadie? Bueno, Buenas lo noches. primero es, sí, buenas noches. Sí, Pastor, o sea, con respecto a la literatura apocalíptica, pues usted nos mencionaba en forma general que había una simbología, eh, la cual estaba acompañada de muchos símbolos, pero que estos símbolos, eh, digamos, eran símbolos que interpretaban como los tipos en el Antiguo Testamento, como tipo de lo que iba a ser, digamos, iba a ser el Cordero Cristo mencionado en Apocalipsis. Entonces hubo mucha simbología en el Antiguo Testamento que interpretaban como tipo y después cuando ya llega la culminación final escatológica, pues ya la parte del símbolo pues se hacía digamos, más revelado, más real, porque había del punto de vista, digamos, escatológico, pues iba aumentando progresivamente la revelación hasta llegar al final de, de, digamos, a la culminación o la plenitud que era Jesucristo. Entonces ya hay como un paralelismo entre la escatología entre la literatura escatológica y la literatura apocalíptica. Más o menos eso fue lo que usted más o menos, de forma general. Ok, ¿alguien que tenga algún aporte, complemento? Pastor, yo escribí aquí que la literatura apocalíptica tiene un lenguaje cifrado, que es necesario reconstruir el imaginario de la época para tener una adecuada comprensión del apocalipsis. Ok, sí, es simbólico, profético, y hay que reconstruirlo. Ahora, ¿qué es relevante sobre este tipo de literatura? Y es la forma como se debe leer. El mismo texto exige que que la lectura
sea muy semejante a cómo se leería la literatura sapiencial. Es decir, es una lectura muy reflexiva, es una lectura donde se debe tratar en un sentido, visualizar, porque el Apocalipsis siempre está diciendo ve, siempre ver, y vi, y yo vi, y Dios me mostró, o sea, pero esa visualización o esa proyección de la imaginación de los símbolos nos debe llevar a una reflexión, o quizás incluso podríamos decir que la lectura del Apocalipsis exige una lectura contemplativa, una lectura muy lenta, una lectura donde se vayan desglosando, y esto precisamente es lo que genera eh, la complejidad en la interpretación y en el acercamiento. Los símbolos no son susceptibles de una lectura unilateral, o incluso no son susceptibles de una lectura unívoca, sino que los símbolos pretenden evocar tanto ideas, imágenes, como incluso emociones. Entonces, el acercamiento a los símbolos es muy diferente a cómo se lee una narrativa y a cómo se lee otro tipo de literatura. Entonces, esto es importante porque va a exigir del lector una lectura distinta. Miren que es una lectura incluso que en el origen era una lectura muy comunitaria, porque el libro estaba diseñado para ser leído a las iglesias y para que las iglesias lo escucharan, y así se fuera dando la apropiación del texto. Es un libro que para leerse debe leerse de forma repetida, de forma meditada, de forma contemplativa, y alejarse un poco de esa idea de superficialidad de lectura, porque no se lograría, digamos, una aproximación correcta al libro. O sea, hay que tratar de leer el libro en el mismo espíritu en que se escribió y para ser recibido. Se recibe por parte de comunidades que están enfrentando una dura y cruel persecución, en la cual se recibe, para recibirse debe recibirse con una, digamos, comunión. Ese es el requisito, porque tal como lo vemos en Juan, miren lo que Juan dice, capítulo Apocalipsis 1 del 4 en adelante. Y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de parte del que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Luego, en el versículo 9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces el Apocalipsis es el libro de un testigo de Cristo, y recordemos, testigo es sinónimo de qué, ya eso sí lo vimos, de De mártir, Martín. ¿cierto? Entonces, es un mártir que escribe a una comunidad que también son testigos, es decir, que también son mártires. De tal manera que la disposición con la que se recibe el texto es la disposición de la participación en el sufrimiento. Por ahí se dice copartícipe en la tribulación. Y si participas de la tribulación, entonces también participas del reino. Pero si participas del reino, lo tienes que hacer con perseverancia en Jesús, para permanecer fiel al testimonio de Jesús hasta
hasta cuando el Señor así demande llamarlos, sea al reino o a la muerte. Entonces, la disposición con la que se debe leer el texto también debería ser en que la iglesia debería colocarse en ese horizonte de la persecución y de la necesidad entonces de responder a esas preguntas que surgen en medio del dolor y de la persecución. ¿Cómo es que reina Dios? ¿Cómo es que Dios nos gobierna? ¿Cómo es que vamos a sobrevivir a la persecución por este imperio fiero? ¿Cómo es que vamos a seguir perseverando? ¿Acaso vamos a desaparecer como testimonio? ¿Hasta dónde debemos llevar nuestro testimonio? ¿Nos debemos rendir? ¿Nos debemos acomodar? Todo eso es la disposición con la que se debe recibir este libro. Entonces, esto como para recordar esas características de la literatura. En el periodo intertestamentario se dan varias obras de literatura pseudo-apocalíptica o pseudo-epigráfica de naturaleza apocalíptica. Sobre todo, mucha de esta literatura está relacionada con Alejandría. Entonces, hay ciertos apocalipsis como Enoc del 164 a.C., el testamento de los 12 patriarcas, finales del siglo II antes de Cristo, los oráculos civilinos, la asunción de Moisés, Enoc o el libro de los secretos de Enoc, Baruch o el apocalipsis sirio de Baruch, Baruch o el apocalipsis griego de Baruch. Estos son como la literatura pseudoepigráfica del periodo intertestamentario que es más relevante. Esto es bien importante porque nosotros podemos ver que en esta literatura ya hay un imaginario simbólico muy semejante al que encontramos en el Apocalipsis. Y eso nos va a dar también el tema del imaginario cultural, es decir, los símbolos venían siendo desarrollados, había una literatura previa que ya usaba un imaginario simbólico. Algunos de estos son comunes al libro del Apocalipsis, otros no lo son, pero ya más o menos vemos que hay una familiaridad con este tipo de literaturas. Entonces, a través, digamos, de esta materia buscamos como un objetivo general, y es que todos ustedes puedan tener un acercamiento a estos imaginarios y universos simbólicos que tiene este libro, que se expresan en números, colores, bestias o imágenes de las cosas creadas, pretendiendo que puedan reconocer, digamos, los símbolos macro. Ya esa parte la habíamos dicho. Entonces, hermanos, ¿cuáles serían los objetivos concretos para realizar para nuestro curso? A nivel de conocimientos, entender el género apocalíptico. Esta no está, Jonathan, dentro de las diapositivas, pero ahorita llegamos allá. Entender el género apocalíptico, conocer las características literarias del género apocalíptico, aprender las pautas para interpretar el lenguaje simbólico propio del género apocalíptico y precisar las similitudes y las diferencias entre la escatología y la apocalíptica. Entender esos aspectos que son esenciales del libro del Apocalipsis y comprender la dimensión escatológica del libro del Apocalipsis. Eso en cuanto a objetivos de conocimiento. En cuanto
objetivos afectivos, está también apreciar la belleza estética que tiene este libro. Es decir, el libro tiene realmente una construcción muy bella que también debería ser apreciada. También lograr no solamente entender la esperanza cristiana, sino apropiarnos de la esperanza y el consuelo cristianos en medio de las dificultades. Este libro le enseña a la iglesia a cultivar la esperanza, la perseverancia en medio del sufrimiento del tiempo presente y a entender el sentido profundo que tiene la historia como regida por Dios, y al tener esa conciencia de la historia regida por Dios, el creyente puede descansar, tener descanso en que Dios le cuida en medio de este mundo. También podemos valorar nuestro tiempo en la tierra, porque aunque Apocalipsis nos orienta hacia el mundo futuro, no desecha la historia presente, porque en esta historia presente interviene el Hijo de Dios, intervino con la encarnación, pero sigue interviniendo de tal manera que también nosotros debemos aprender a valorar nuestro tiempo presente en esta tierra como agentes del reino de Dios. Y otro objetivo afectivo es encontrar consuelo frente a las dificultades en Cristo como aquel que es nuestro Señor y que dirige la historia y que cuida de cada uno de los aspectos de nosotros. Apreciar y desarrollar la perseverancia a la que Dios nos llama, y la resistencia cristiana frente a todos los totalitarismos que se siguen desarrollando. Así, hermanos, que estos objetivos afectivos son parte esencial de una lectura reflexiva como la que habíamos dicho. Psicomotores. Si Cristo es Rey, entonces nosotros como iglesia y como creyentes tenemos el deber de anunciar y proclamar ese reinado de Cristo, yendo al mundo a hacer discípulos y proclamando que la segunda venida y la instauración de ese reino está cerca. Ir y hacer discípulos mostrando ante el mundo que vivimos con una esperanza y que la historia no es un sinsentido, sino todo lo contrario, tiene un sentido, y ese sentido lo da únicamente el Cordero de Dios que está sentado en el trono y que vendrá por segunda vez. Entonces, estos son aspectos importantes para tener en cuenta. Van a ver, bueno, a nivel de tareas en grupo, vamos a hacer un ejercicio de debate. Vamos a tratar de ver cómo podemos hacer el tema de la manera más pedagógica, pero la idea de debate va a ser la siguiente. Cada uno va a escoger una de las escuelas de interpretación que vamos a ver. Va a ser una exposición de un tiempo limitado de la, digamos, tesis central, de unos 10 minutos máximo, 7 minutos o a 10, y otro grupo va a exponer, o sea, un grupo va a exponer cada una de las escuelas, y va a haber una réplica de los argumentos. O sea, cada quien va a asumir defender una tesis hasta el final, va a exponer la tesis, otro grupo va a refutar
la tesis y hay una última réplica. Para eso, entonces, una vez veamos, bueno, ya desde ya pueden ir en la bibliografía que se les mandó, hay unas introducciones, en esas introducciones casi siempre hay un apartado sobre las escuelas de interpretación del Apocalipsis. Entonces, no sé cómo sería mejor si asignarlo al azar o lo escogen. Yo creo que es mejor asignarlo al azar para que no vaya a haber problemas. El texto que va a utilizarse de lectura completa es el de Más que Vencedores de Hendrickson, de Editorial Desafío. Ese texto lo tienen, ya lo envié en PDF. Sin embargo, hay una asignación de lecturas. Esa asignación de lecturas ya lo, ya lo, ya la envié al grupo. Déjenme un segundito. Aquí me faltó solo una que no la incluí. La asignación de plan de lectura del curso. En el libro de Simon Kistemaker de Exposición del Apocalipsis, van a leer lo que corresponde a la introducción, toda la introducción. Son cerca como de 80 páginas si no estoy mal. La introducción de todo lo que corresponde a la introducción. No les di las páginas porque en el libro digital no sé si las páginas correspondan a la edición física. No corresponden porque están corridos, pero van a leer la introducción. El libro de El Apocalipsis es un comentario breve de Kate Bale con David Campbell, que también lo envié. Van a leer la introducción. Esta introducción sí es corta, son como 15 o 12 páginas por ahí más o menos. Es una introducción corta. El comentario al libro del Apocalipsis de Robert Moons, también van a leer la introducción. Esta es una introducción que tiene como 20 páginas. Pastor, ¿cómo se llama Y el libro anterior que mencionó? es el comentario de la ¿cuál? El de comentario del libro del Apocalipsis de Robert Moons. Ok. Y hay otro que es un libro, el libro que les envié que se llama Para leer el Apocalipsis. Ese van a leer los capítulos 1, 3, 5, 6, 7 y 10. Y van a leer entre los capítulos de un libro que se llama ¿Qué se sabe de los símbolos del Apocalipsis? Desde la página 73 a la 160. Y en el libro que se llama Cristo en el Apocalipsis, van a leer las páginas señaladas ahí también. De esos capítulos, vamos a hacer informes de lectura. Yo les voy a mandar un modelo de informe de lectura para que lo hagan. Y la idea es que vamos a ir haciendo socializaciones de ese informe de lectura. Si usted va a mandar su informe de lectura y vamos a tener un espaciecito de unos minutos para que podamos, cada uno haga un resumen de la exposición de su informe de lectura de 5 minutos de todos los capítulos y así vamos a ir interactuando con el tema de las lecturas. Si a partir de las lecturas de cada capítulo se generan preguntas, usted las va a anotar dentro del mismo informe de lectura, va a mandar las preguntas, es decir, usted va a hacer su informe de lectura, por ejemplo, del capítulo 1 del libro de Prevost y tiene alguna duda en ese mismo informe sobre ese capítulo, va a mandar, estas son mis preguntas, no entendí esta parte, no logré esto, y la idea es que cuando se haga la socialización, se puedan resolver esas preguntas.
Esa sería como la dinámica con relación a las lecturas recomendadas. Las lecturas ya se enviaron al chat, están por ahora en el chat. El hermano Jonathan va a hacer una, este, una carpeta o algo donde todos puedan tener acceso, lo puedan descargar. Igual desde ahora lo pueden ir haciendo, las pueden descargar, las tienen, las van complementando para que vayan teniendo el material sobre el cual se va a trabajar. Eh, Otro ejercicio que es esencial dentro del curso es el tema de el ensayo. Creo que todos saben más o menos la dinámica del ensayo, ¿verdad? No sé si hay alguna persona nueva que no conozca el tema del ensayo. Pastor, podemos compartirles un modelo para que ellos se guíen con base a ese modelo y presenten el ensayo. Ok, aquí hay, digamos, eh, podemos hacer como recomendados del tema recomendados para los temas de los ensayos. Yo le puedo mandar unos temas recomendados. Si alguien tiene algún tema que quiera investigar, entonces podríamos también que lo envíe para, para revisarlo y les comento. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta? Buenas noches, amados hermanos. Tengo una inquietud. ¿Cuánto dura todo el tiempo del estudio de todo lo que vamos a ver? Pues son las mismas. ¿Cuántas horas de clase se están programando, Jonathan? Se están Son programando las 2 horas mismas. por clase, pues. ¿Cuánto? ¿Cuántas? Dos horas por clase. Ya como vimos Ah, las 3 horas en conferencia, eso... 2 meses, un mes. ¿Cómo? 2 meses, un mes más o menos, demora todo el... En promedio 2 meses, mi hermano. 2 meses, perfecto. Dos. Exacto. Dos. ok, Gracias. bueno. Para servirte, mi hermano. Como les decía también por el chat, la idea es que puedan ir haciendo las lecturas dentro de hacerse como la programación de la semana en el orden que están y poder ir interactuando, resolviendo las dudas durante cada semana para poder ir desarrollando. Con relación a los temas de ensayo, pues yo les voy a enviar unos temas que son sugeridos de ensayo, es decir, si alguien lo toma, pues ya puede enviar, yo voy a trabajar este tema, o si alguien tiene, como habíamos dicho, eh, el tema podría desarrollarlo. Temas sugeridos podría ser la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, el milenio en el Apocalipsis, eclesiología en el Apocalipsis, cristología en el Apocalipsis, el lenguaje simbólico y orientaciones para leer los símbolos, la literatura apocalíptica o los temas de contexto cultural, el mundo del Apocalipsis o el tema de la literatura apocalíptica. Esos serían, digamos, los temas sugeridos
para ensayos. ¿Cuál es la idea? Que usted escoja el tema con tiempo y pueda, y me lo envían para que yo les pueda sugerir este, bibliografía relacionada con su tema. Obviamente, usted puede investigar pues la literatura que considere pertinente para el tema que quiera investigar, pero sí por lo menos que escoja el, el tema de su ensayo, por lo menos envíe cuál es la tesis principal que va a desarrollar o cuál es el enfoque que va a desarrollar para poder ver en qué se le ayuda con relación a ese tema. Entonces, los que quieran escoger dentro de estos temas me avisan, los que quieran proponer otro tema igual me avisan y lo mando. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentarios? Hablen ahora o callen para siempre. Porcentaje de calificación, ¿cuánto equivale cada? Ya les digo enseguida. Eh, los informes de lectura corresponderían a, aquí lo tengo, un 40%, el ensayo otro 40%, participación un 20% y el examen un 20%. Ah, no, pues son 40. Entre Se pasa el examen un 20%. la participación, no. Sí, podemos ver ahí puntos adicionales por el tema de participación en clase, pero la idea es que la participación van a ser las dinámicas que vamos a hacer de la defensa de las escuelas de interpretación. Pastor, de pronto si puede poner como un ejemplo de lo que acaba de mencionar de la exposición y las réplicas para, en este caso, para las distintas escuelas de interpretación, porque como de pronto hay personas que son bastante nuevitas en el asunto, como para darle una idea de qué se trata la Bueno, historia. vamos a tener un grupo que vaya a defender, por ejemplo, el preterismo. O sea, usted va a hacer su investigación, esa investigación está en las lecturas que van a hacer. Es decir, ya ahí tienen, en las introducciones que van a leer, ahí está ese tema. O sea, ustedes van a leer y a cada uno vamos a ver cuántos son, cuántos hay, digamos, en la dinámica inscrito. Ya le digo cuántos son inscritos, ya están inscritos. Yo pienso que grupos de 3 o 4 máximo, porque Están inscritos, me está cargando, dame un momento. Inscritos 14, 17, 16, perdón, 16. 16. Sí, sí, pero ponga que los 16 participen 10 aproximadamente. Bueno, entonces sería uno, ¿Aló? aló. Sí, el ensayo sería individual, disculpe. Sí, el ensayo es individual. Lo que se puede hacer en grupo este, Las pues, exposiciones. es el ejercicio de las exposiciones. Es decir, el grupo y cualquiera del grupo podría entrar a representar al grupo. Entonces, mire, por ejemplo, está eh, el punto de vista preterista.
el preterismo, eh, historicismo, el punto de vista futurista, el punto de vista idealista, pues, y el tema de los dispensacionalismos, ¿cierto? El dispensacionalismo eh, histórico, el dispensacionalismo progresivo. Entonces, la idea sería repartir esos grupos. En el seminario se usa mucho ahora de Westminster usan la dinámica de enumerarse de 1 al 4 y después 1 al 4 y así se va escogiendo los grupos. Pero aquí no sé cómo podríamos organizar eso para que queden de una vez los grupos. ¿Serían cuántos grupos? Déjenme ver. 4 grupos de 4. Sí. 4 grupos de 4. Entonces no sé cómo prefieren hacer dinámica, si ustedes mismos se organizan o aquí los organizamos. Nosotros mismos, pastor. Hola, Bueno, buenas entonces ya noches. saben. Buenas Ahí noches. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Ya yo Mario. tengo mi grupo. Bueno, listo. Quería 4 hacerle una grupos de pregunta, 4. pastor. Mario, adelante, Mario. Ajá. Adelante, Mario. Bueno, tengo una inquietud con respecto a lo que se va a hacer de la lectura o de defender cada una de las escuelas pues, que uno escoge. Por eso yo estaba leyendo uno de los documentos que enviaron y el documento creo que es una introducción al antiguo, una introducción breve al Apocalipsis, algo, creo que es así. Entonces, de lo que estuve leyendo, dice que el Apocalipsis no se puede interpretar con una sola escuela de interpretación, sino que uno debe de ubicarse como, buscar, ¿cómo le digo? Buscar por decir, cada capítulo tiene una manera de interpretarse dentro de las 4 escuelas de interpretación. Entonces, yo me pongo, si estaba aquí ahora mismo pensando, pero ¿y cómo voy a defender yo una escuela de interpretación si yo siento que no hay una sola que sea la más verídica, sino que son 4, entonces uno tiene que comunicarse. No sé si me Esas doy a escuelas no entender. son, esas escuelas en su mayoría no son compatibles. Hay elementos que podrían rescatarse, sí, y ese precisamente es la idea de que identifiquen cuáles son las tesis principales de cada una de las escuelas. Usted va a tratar de identificar la escuela, la tesis principal y va a exponer cuáles son esos argumentos de esa escuela. El ejercicio es que usted los va a tratar de defender. Para eso, obviamente, usted va a tratar de entender qué es por qué ellos piensan de esa manera. Ese es como parte del ejercicio. Luego, las otras personas, el otro grupo va a exponer otro, y luego, desde la posición, desde usted va a tratar de ponerse en el lugar de cómo le contestaría una réplica a alguien de esa otra posición. Por ejemplo, el del preterismo luego viene el grupo del dispensacionalismo y le pregunta, pero ¿por qué defiendes esto y no esto? Desde cada uno, desde ponerse en el papel de esa escuela. ¿Sí ven? O sea, el objetivo del ejercicio es, uno, identificar las tesis principales de esa escuela, identificar cuáles son los argumentos con los cuales esa escuela defiende su punto de vista. Para ese abanico, porque la idea es que podamos hacer esa interacción. De hecho, la bibliografía, si ustedes la analizan, solamente me faltó enviarles el de Apocalipsis de David Carballosa.
pero en la bibliografía ustedes tienen autores reformados, autores católicos y autores de líneas dispensacionalistas. Es decir, que van a poder ir viendo también diferentes enfoques sobre los mismos temas, para que hagan el ejercicio de una labor reflexiva. Ya usted podrá ver diferentes enfoques. Por lo menos Moons no es amilenialista, entonces usted podrá ver cómo él hace su acercamiento, ¿cierto? Kay Bale sí es amilenialista. El de Carballosa es un premilenialismo dispensacional, mezcla con histórico ahí. Entonces, y ahí usted podrá ver la diferencia de las escuelas, aprender esas diferencias y luego, pues, al final, usted va a poder hacer una evaluación crítica, ¿cierto? Bueno, por lo menos ya yo entender qué es lo que cree un premilenialismo, por qué lo cree, y a partir de un conocimiento ya desde la fuente primaria por ejemplo, como Carballosa, decir, bueno, aquí está la tesis central de esto y sus argumentos son tales, y bueno, ahora sí, al final de ese ejercicio, las evaluaciones críticas, pero al principio el ejercicio no es que usted crea eso, sino que usted entienda las diferentes posiciones. No sé si alcancé a explicarme ahí como con la dinámica del ejercicio, Sí, sí, pastor, clarísimo. Sí, pastor, está clara. Sí es, así es. porque la idea es que se tenga ese panorama, porque tarde que temprano, digamos, ustedes se van a encontrar con autores con otro enfoque. Entonces, por lo menos que el seminario les ayude a tener herramientas y juicios críticos como para decir, bueno, en esta posición ya yo entiendo que sostiene. Y bueno, Pastor, pues una ya preguntita, usted, ¿cómo? disculpe, Sí. una preguntita, bueno, sí, la idea es que uno profundice en cada una de las escuelas para poderla debatir, criticar o digamos, exponerla y defenderla. Criticarla, refutarla o defenderla cualquiera de las escuelas para que uno pueda interactuar con los demás hermanos. Esa es lo principal. Exactamente. Lo segundo es que, pastor, y al final se sacará alguna conclusión de cuál es la postura reformada de que se identifica la iglesia reformada, porque es bueno saberla también porque después que ya nos retroalimentemos, sería importante, porque nosotros estamos en una iglesia local, qué postura defiende la iglesia local, porque nosotros nos vamos a enfrentar a profundizar más en esa postura. Es que igual le recuerden algo, que dentro de la misma reforma hay diferentes posturas sobre el tema Sí, del milenio. O sea, hay algunos que tienen unas posturas eh, postmileniales sí, sí. diferentes. O sea, entonces, igual también eso lo vamos a ir como identificando. Pastor, si quiere, Pero es como la idea del ejercicio es esa. exacto, me gustaría complementarle la respuesta que le da el hermano Gaspar. Y la idea de este ejercicio de las exposiciones de las diferentes escuelas de interpretación escatológica es analizar personalmente con cuáles puedo yo estar de acuerdo o no, y de ahí tomar una escatología propia. Es decir, yo estudié el amilenialismo, yo estudié el dispensacionalismo o estudié el preterismo, en fin. Entonces, basado en ese ejercicio, la idea es debatir por qué yo defiendo la posición A, y por qué estoy en contra de la posición B, ¿cierto? Como decía el pastor Oduber, dentro de la reforma hay varias posiciones con respecto a la interpretación escatológica, pero obviamente la más conocida o la más aceptada es la amilenial, ¿cierto? Pero este ejercicio sirve para profundizar más aún
en las diferentes escuelas que existen en la interpretación escatológica. Y ahí van a Sí. ir ganando, digamos, competencias de lectura crítica también, porque se van a encontrar en su propia lectura, como la mayoría de de los capítulos que les asigné son de introducciones. Pues en esa introducción, cada autor, ustedes van a ver cómo defiende su postura. Entonces les va a tocar hacer ese contraste y ese es el ejercicio que quiero que hagan acompañados. O sea, primero ustedes van a hacer el ejercicio solos, ¿cierto? Cada quien. Luego lo vamos a hacer como debatiéndolo y al final podemos apartar el tema. Incluso sería genial si podemos hacer eso como una actividad presencial. Sería bastante interesante, como una especie de mesa redonda, como algo, Sí, yo pienso que es café mejor. Mucho mejor, eh, Pastor. Maestro. nos sentamos en un lugar, en un cafecito y bueno, tiene 5 minutos para que resuma de esto y el otro le haga la réplica y el usted conteste y así, como para ese ejercicio ahí vamos sacando después las conclusiones. Me parece bien. Entonces la idea es preparar eso con, con calma para que ustedes lo identifiquen. Pues, hermanos, hasta aquí se entendieron los objetivos del curso, se lograron comprender digamos, el ensayo, ya ustedes saben. Entre, yo les recomiendo algo, entre más temprano escoja su tema de ensayo y la idea es que lo vayan, yo siempre les digo, lo vayan desarrollando a medida que van haciendo las lecturas. Es decir, usted va haciendo, mire, ¿qué sucede? Si usted ya identifica su tema de ensayo ahora, cuando usted vaya haciendo las lecturas, enseguida puede ir tomando las ideas, las notas para su ensayo. Pero si usted apenas después de leer es que va a hacer el ensayo, entonces después, ¿dónde fue que yo leí esto? ¿Dónde fue que no? Ahora no encuentro, no, se me perdió el tema, etcétera, etcétera, y va a perder tiempo. En cambio, si usted ahora puede optimizar su lectura, porque además de hacer su lectura para hacer su resumen, enseguida ya tiene claro hacia dónde va con su tema de ensayo y puede servir de investigación. Esa sería la idea. Entonces, Pastor, esta una es como la pregunta. presentación. ¿Cómo? Sí, Pastor, no sé si, bueno, aquí ahí yo anoté los integrantes que están aquí conectados. Obviamente Ajá. yo conozco a algunos, pero a otros no los conozco. Bueno, ahí Yo no sé si considero en el chat pueden colocarlo, por colocar como sus números para que se comuniquen ahí. O aquí mismo en el chat puede alguien decir, eso de no ahí sé. va a llegar. A uno coloque su celular y ahí vamos a interactuar uno con otro para ver si pues, nos empezamos a identificar con las personas y armar los grupos. No, hagamos lo siguiente, yo voy a crear como un Excel Ah, y divido el Excel o sea, creo un correcto. documento en Excel y divido el Excel en los grupos que se van Así a es. dar, ¿cierto? Y cada uno va colocando su nombre en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, ¿cierto? Obviamente, si ya hay un Ujú. grupo donde no hay cupo, debe encontrar un grupo donde haya todavía espacio para Este, ingresar. Jonathan, yo creo que en la iglesia, donde ya uno tenga los contactos en la iglesia, uno puede ubicar a la persona de, tú eres fulano de tal. Y ahí va armando los grupos. Sí, pero también hay que tener en cuenta, hermano, que hay estudiantes que no se congregan con nosotros. Ok. Sí, sí, claro. ¿No me entiende? Entonces también hay que tener. Pero sí, obviamente, si usted encuentra a alguien en la iglesia que está estudiando con nosotros, le propone que haga parte del grupo. Perfecto. Ok, hermano, bueno, entonces, eh, bueno, la idea es, vamos a planear esa actividad para que ojalá la podamos hacer presencial en un cafecito y todos ahí podamos como compartir. Hermano, entonces la idea era hacer
esta presentación del plan de curso, de los objetivos, de los ensayos, de todo eso, y ya que podamos arrancar como con propiedad en la próxima clase. La próxima clase sería ya como las características literarias de la literatura apocalíptica, que el tema de la esperanza ética, el tema del dualismo, la trascendencia y la historia como decretada por Dios. Entonces, eso es como ya desde ahí vamos a arrancar la otra clase. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentarios. Y ojalá escojan los temas, digamos, los que no manejan. O sea, la idea sobre lo que yo no sé casi, porque si voy a escoger el que ya yo sé, pues no voy a aprender. No voy a aprender. Voy a tratar de buscar uno en el que yo no maneje tanto para tratar de aprender. Hermanos, ¿alguna Bueno, pregunta, duda, comentario? Pastor, yo no sé nada. Ayúdame. No oigo. Katy Fernet. Ajá. No te escucho bien, hermana. No sé. Pastor, Katy Fernet. No sé nada, así que por favor ayúdenme todos. No te preocupes, que igual en las lecturas recomendadas ya tú vas a encontrar el tema. Cuando te ubiques en tu grupo, entonces tu grupo va a discutir el tema y alguien va a hacer la representación de exponerlo. Es un ejercicio como que pedagógico para que no sea yo solo haciendo el ejercicio, sino que todos puedan participar, investigar y debatir. Pero es una, digamos, charla amistosa y por supuesto que el ejercicio no tiene pues con la intención de crear un conflicto ni nada de eso, sino debatir ideas, o sea, de acostumbrarnos a situarnos y defender. Y de pronto le va a tocar a alguien defender una postura que no es la suya, pero pues la idea es que haga el ejercicio, ¿ok? Sí, Tenía eso es bueno, entendido eso es que bueno. habían 4 Pastor, escuelas y parece ser que hay más de 4, como 8 o 10. No, lo que pasa es que dentro de las escuelas ustedes van a encontrar que hay como ramificaciones. Subdivisiones. Exactamente. O sea, usted va a encontrar, por ejemplo, el premilenialismo. Entonces, el premilenialismo va a encontrar premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico, por ponerle un ejemplo. Ya ven. Y no es el mismo. O sea, es el mismo premilenialismo, pero tiene Oh, sus. ok. Ahora una pregunta. ¿La escuela que el pastor Oduber maneja es la misma o coincide con la de la iglesia? Yo soy amilenial y la mayoría de las confesiones son amileniales, algunos son postmileniales, pero eso ya es, eh, digamos, parte de la confesionalidad, No afecta. pero la idea es que cada quien vaya haciendo el ejercicio de entender todas las posiciones y obviamente ya después va a afianzarse en la posición que le encuentre pues mayores argumentos a nivel teológico, exegético, histórico, contextuales y toda esa parte. Pastor, una claridad. Están los métodos interpretativos, ¿verdad? Que ya usted lo mencionó. Incluso hay otros métodos que de pronto, no sé si usted lo sabe, el idealista y el ecléctico, por ejemplo. Entonces, si uno se identifica con un método, pues digamos, yo me identifico con el ecléctico, por decir algo. Pero aparte de que me identifique con el método interpretativo de Apocalipsis ecléctico, también me identifico con el amilenianismo, por ejemplo. O sea, uno podría hacer una combinación de varias cosas a la vez.
Bueno, si puede, eso podría sustentarlo en su defensa, Ujú. ¿cierto? Claro, Eso sería parte del ejercicio. Esto sí es compatible, esto no es compatible. Bueno, veamos. claro. Entonces, ahí va. Bueno, hermano, entonces O, creo o que, bueno, combinar, acá, o combinar los temas. ¿Se pueden combinar dos temas o es complicado, difícil? Eclesiología con cristología. no, que es que las escuelas de interpretación son diferentes. Eclesiología y eso es para el ensayo. Ya saben, ya, o sea, los otros temas que yo les dije son temas sugeridos para el ensayo, ¿vale? O sea, cristología, eclesiología. No ahí sí no le recomendaría combinar porque es que esos temas son muy amplios y el ensayo es, creo que son 7 páginas y no sé cuántas palabras, entonces no va a poder pues hacer un ensayo que incluya todo, sino que tiene que escoger un punto específico, un tema lo más delimitado que pueda. Acuérdense que el ensayo son como 7 páginas, entonces no va a alcanzar a unir tantos temas. No sabía que eran 7 páginas. Disculpen. Ese es el ensayo. Lo otro es la exposición. Bueno, ustedes averiguarán todo lo que es, pero tienen que resumir su argumento a máximo 10 minutos cada uno y una réplica de 5 minutos. O sea que nos vamos a demorar en ese ejercicio. ¿Vale? Pastor, disculpe, una pregunta que se me ocurrió ahora. Los informes de lectura van a tener como una especie de, como de puntos de control. O sea, hasta esta semana hay que haber leído hasta aquí. No sé si usted lo dijo y no lo Sí, escuché. yo les voy a mandar un cronograma Ok, para que ok, puedan, para que puedan guiarse ahí. ok, claro, gracias. Esa era la duda. Y para que puedan aprovechar más las clases. O sea, ¿cuál es la idea? Que, por ejemplo, cuando demos el milenio, ya ustedes han leído los capítulos sobre el milenio. Ya decir, listo, ya sé de dónde saca esto, ya sé que esta escuela es esta, ya sé que esta escuela es la otra, en fin, ya saben, esa es como la idea. Entendido, gracias, Pastor. Entonces, la idea de todo esto es que sea interactivo, o sea, que cuando lleguemos a exponer el tema, ya ustedes lo hayan leído. ¿Y eso qué va a permitir? Primero, a mí ir más rápido y a ustedes preguntar, mm, digamos, resolver las dudas de su lectura, ¿ya saben? Así es. Ok, Entonces, por ok. eso, de cada capítulo, usted va a anotar sus preguntas para, incluso las podemos ir socializando en el grupo para que también, pues, aprovechemos ese espacio. Y en la medida de las posibilidades, pues yo puedo irles mandando recorticos, mire, ten en cuenta esto, mire aquí, mire allá. Y ahí podemos ir aprovechando el tiempo para que sea interactivo el aprendizaje. Les digo algo, o sea, el material, ustedes ven que se mandó bastante material, pero entenderán que esta materia es extensísima. Entonces, pues, eh, va a ser muy difícil que alcancemos a profundizar en todo, pero la idea es que pues tengamos aquí un panorama lo más, lo que, una fundamentación de lo mejor posible con relación a este libro. Hermanos, si no hay más preguntas o si las tienen para después, las pueden poner en el chat. Entonces, vamos a dejar la presentación de hoy hasta aquí. Ojalá que pronto tengamos el video para que puedan repasar también el video de las clases que hemos dado y que Dios les ayude. Vamos a orar para encomendar esta noche que resta para